Grabando. Te llegó un mensaje. Amén. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos permite de vida, de poder gozar de su misericordia, amén. Y también de darle gracias al Señor por esta semana que pasó, que el Señor nos ha guardado, por un año más que cumplió nuestra iglesia de Blanco 1180, que es el lugar donde nos congregamos, donde nos alimentamos espiritualmente, amén. Y también donde tenemos nuestra amistad de nuestros hermanos, nuestros amigos. Le damos gracias al Señor por eso. Amén, que el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido hasta aquí. Así que toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Vamos a dar inicio a la clase de este día domingo y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, primeramente reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres el Dios omnisciente, que tú eres el gran yo soy. Reconocemos, Señor, que en tu inmensidad, Señor, tú te inclinas a escuchar nuestras oraciones. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor, tu amor eterno, Señor, gracias. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que nos reconcilia contigo y nos limpia de todo pecado, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque tú, Señor, reconforta nuestro corazón con tu palabra, esta palabra de vida, esta palabra eficaz, Señor. Que en esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz a través de tu mensaje, Señor. Bendice a nuestro hermano Rodrigo, unge sus labios, Señor, su corazón, su mente. Sé tú obrando en esta mañana. Háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir esta palabra de vida, Señor, y que produzca el fruto por el cual tú nos traes en esta mañana para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que está conectado en esta mañana. Bendice sus vidas, reconforta sus corazones, fortalece, Señor, su fe. Aumenta su fe, como decía también el clamor de tus discípulos, Señor, en esta mañana. Aumenta nuestra fe, Señor, a través del estudio de tu palabra. Señor, gracias. Bendice cada hogar, obra la realidad de cada hogar. Bendice el sustento, Señor, el pan de cada día que tú has puesto sobre nuestra mesa, Señor, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor también por un año más de vida que estamos celebrando nuestra congregación, 73 años. Para los hermanos que no se pudieron conectar el viernes, ya también para que ellos sepan, ahí está el culto que se quedó en YouTube grabado para que lo puedan ver. Ya fue un bonito día que pudimos estar compartiendo, se pudo hacer ahí a través de Zoom con los hermanos y los que estaban en YouTube. Así que damos gracias al Señor nuevamente por su participación y como lo decía antes de empezar a grabar, muy contento con la hermana Jimena, ¿verdad? Que hubieron unos concursos en nuestra clase, ahí estaba, nuestros hermanos respondían con texto bíblico. Entonces, por eso es bueno y por eso siempre se hace hincapié en la escuela dominical. ¿Ya? Es la base de nuestra iglesia, ya nuestro pastor Leal siempre ha puesto hincapié en eso, en la escuela dominical. Yo desde chico que me acuerdo siempre estaba buscando material, entregándolo a los maestros, porque es importante, hermanos, que nos afirmemos la palabra del Señor, ¿ya? Con todas estas doctrinas falsas que hay hoy en día, con todos estos engaños que trae el enemigo a la iglesia, ¿ya? Es bueno estar cimentado donde es la palabra del Señor, ¿ya? Y por eso con la hermana Jimena, ¿verdad? Siempre nos hemos propuesto entregar las clases y respaldar todo con textos bíblicos, ¿ya? Y que usted también después pueda volver a estudiar en su casa, en lo mismo que hemos aprendido acá, y volver a repasar los textos, que sea en otra versión de la Biblia. Hay varias versiones que pueden ayudarle también a leer los textos de otro punto de vista, ya la Biblia NTV, Dios habla hoy también, que hay lenguajes actuales, ya si usted puede y tiene esas Biblias, también es bueno que las usen. Ya vamos a seguir avanzando en estos evangelios sinópticos, ya estamos llegando al capítulo, ya estamos pasando por el capítulo 17, ya recuerden en el capítulo 16, la hermana Jimena nos estuvo hablando cómo el Señor ya empezó a anunciar ya que él debía sufrir, que él iba a morir, que iba a ser entregado, que lo iban a martirizar y que él iba a morir por nuestros pecados. Él ya empezó a anunciar. Y recuérdense que Pedro dijo que de ninguna manera, Señor, esto que te acontezca. Ya primero él declaró, el apóstol Pedro, de que el Señor, que el Cristo era el Mesías. Y ahí Jesús le dice, eso no te lo declaró nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y al momento, un poquito más adelante, vemos como él le dice al Señor que nada de esto te acontezca.
Y ahí el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces es importante, hermanos, es importante cuando estemos en la vida cristiana, ¿verdad? Y tengamos momentos gloriosos con el Señor, ya que el Señor nos haya sacado de una prueba, seguir afirmándonos en el Señor, porque ya va a venir Satanás y nos va a venir a susurrar al oído. Y ahí vamos a ver esto también un poquito más adelante cuando hablemos del endemoniado, ya que el Señor libra aquí a través de un milagro, ya con su padre que fue a rogarle. También vamos a ver este momento, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito, esto lo vimos el domingo pasado, así que vamos a pasarlo un poco más rápido para que alcancemos a ver más diapositivas, ¿ya? Estamos en el año final del Señor en Galilea, recuerden, ya estamos aproximadamente a 6 meses de que el Señor va a llegar a Jerusalén para ser crucificado. Ya Mateo nos dice, ya que pasaron 6 días después de estos eventos, después de que el Señor habló con sus discípulos, le anunció su muerte, ya también le dijo a Pedro que sobre la declaración que él había hecho, ya con la declaración que él había hecho, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, iba a fundar ¿qué cosa? La iglesia. Ya volvemos a repetir, no sobre Pedro fundó la iglesia, sino que sobre la declaración que Pedro le hizo al Señor, ya que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido. Recuerde, la palabra Cristo es el ungido, ya es el ungido, él era el Mesías que iba a venir. Ya Mateo nos dice que eran 6 días, si usted lo lee en Lucas, que es acuérdese, el Evangelio sinóptico, están en paralelo, menciona 8 días. Ya ahí dijimos, ya aclaramos esto también. Lo más probable es que Lucas haya contado del mismo día desde que salieron, ya que estaban en Cesarea de Filipo, desde que salieron de ahí, me imagino que él contó ese día y contó el último día ya cuando llegaron. Entonces por eso yo me imagino que contó más días el apóstol Lucas, ¿ya? Pero eso es un detalle, ya no es trascendente. Ahí le había dejado yo una fotito, ¿verdad? Del monte que se cree que ocurrió el evento que vamos a conversar un poquito más adelante, que es la transfiguración, ¿ya? Dice que Jesús subió al monte, dijimos, a orar. Ya dijimos que también que podía haber sido de noche, ya en la tarde, porque los discípulos estaban con sueños. Otro evangelio nos dice que estaban durmiendo. Y ahí que después cuando apareció Moisés con Elías, ellos despertaron. Ya Jesús también hablamos esto, escogió a sus 3 discípulos que eran su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Y también hablamos cómo el Señor a través de los evangelios, ya Él nos narra, ya cómo estos 3 apóstoles siempre andaban con Jesús cuando el Señor hacía algo específico. Ya recuerden cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, ¿a quién llamó con ellos? Ya que entraron a la pieza ahí, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que los llamó aparte y andaba con ellos. Ya en el huerto de Getsemaní, se recuerden que también fue a orar al huerto con todos sus discípulos, pero después tomó a estos 3 discípulos y se apartó un poco más. Y ahí se puso a orar con ellos también. Y entonces era su círculo íntimo. Y en este espacio, cuando verdad ocurrió la transfiguración, también llevó a estos 3 discípulos. Ya de aquí podemos sacar, ¿verdad? Y esto yo le vuelvo a repetir, ya lo vimos, por eso estoy un poco más rápido. Vimos 3 lecciones asociadas al monte de la transfiguración. Ya que Jesús, primero dijimos que era 100% hombre, tan humano como nosotros. El Señor también necesitaba ser alentado. Y ahí cuando el Señor necesitó ser alentado, ¿qué hizo? Se apartó a orar. Ejemplo para nosotros, ejemplo para nosotros. Está con problemas, está necesitado, apártese a orar. ¿Ya? No busque un psicólogo, no busque, no sé, pues, bueno tener, ¿verdad? Consejos de nuestros hermanos en la fe, si es bueno. Pero yo, hermanos, cuando he tenido necesidades grandes y profundas, lo primero que hago es buscar al Señor. Esa es lo primero que viene a mi mente es buscar al Señor. Buscar consuelo en el Señor. Y el Señor, cuando uno le busca a Él primero, después el Señor va poniendo en nuestro camino, hermanos, que a usted le va a dar un buen consejo. O cuando leemos la Escritura, el Señor nos va a mostrar y nos va a dar respuesta a través de su palabra. Pero también usa a los hermanos. Ya no estoy diciendo que no podemos acercarnos a un hermano, ¿verdad? A buscar también apoyo o consejo. Pero siempre tengan en cuenta esto, hermano. La oración. Buscar al Señor. Y Jesús hizo esto. Lo primero que hizo fue alentarse ¿con quién? Con su Padre. Ya fue a orarle. El Señor sabía, como hombre, sabía que iba a morir y iba a padecer. Y aquí iba a ser crucificado, que lo iban a torturar. Entonces también estaba pasando momentos que no eran fáciles. Recuérdense, antes de ser crucificado, cuando estaba con ellos en la última cena, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y después dice, cuando estaba orando en el huerto, ¿verdad? Estaba tan afligido, tan angustiado, ya que sus gotas de sudor dice que eran como gotas de sangre.
Entonces podemos entender, y debemos entenderlo, pero es que el Señor sufría, ya que el Señor fue hombre. Después más adelante dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque Él dice que sufrió, padeció y vivió lo mismo que vivimos nosotros ahora como hombres, ¿ya? Entonces, siempre eso en mente, el Señor era hombre, el Señor sufrió como hombre, ya se despojó, ¿verdad? No dejó de ser Dios, pero sí se anonadó como Dios, dejó eso a un lado, esa naturaleza, y como hombre sufrió y vino a la cruz. Ya recuerden, él era 100% hombre y 100% Dios. Jesús también como hombre, lo vuelvo a repetir, necesitaba aliento, necesitaba ser fortalecido. ¿Ya? ¿Y quién apareció en ese momento? Moisés y Elías, ya que vinieron y estaban conversando con él. ¿Y qué dijimos? Que cuando apareció este Moisés y Elías, como lo vimos también en unas clases, unos domingos atrás, cuando estaba hablando de Juan el Bautista, cuando estaba preso, ¿verdad? Y mandó a sus discípulos a hablar con Jesús. Jesús, ¿qué le dijo a estos discípulos de Juan? Díganle a Juan lo que están viendo. Los cojos son sanados, ¿verdad? Y las cosas que estaban en la Escritura. Y con eso también Juan se fortaleció. Lo mismo pasó con Jesús. Ya dice Lucas 9, del 30 al 31, que estaban hablando con él, Moisés y Elías, y le estaban recordando de toda la Escritura de lo que el Mesías venía a hacer. De cuál era el plan perfecto. Recuerden, el plan perfecto del Señor siempre era su Hijo inmolado. Dice, este fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Esto lo dije y lo vuelvo a repetir. El plan perfecto de Dios nunca fue Adán y Eva. Nunca lo fue porque el Señor sabía que ellos iban a pecar. ¿Cuál era el plan perfecto del Señor para la humanidad? Que fuésemos redimidos, ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. El Señor nos compró con su sangre. Entonces Moisés y Elías fortalecían al Señor recordándole lo que Él había venido a hacer. ¿Cuál era su propósito para venir a este mundo? Y el Señor se fortaleció. Ya también hablamos de esta palabra que habla ahí en Mateo 17 de la transfiguración. Ya dijimos que venía del griego metamorfos, ya donde proviene o procede nuestra palabra metamorfosis. Ya este gusano, ¿verdad? Que se convierte en mariposa, ¿verdad? De ahí viene gusano de seda que le llaman, y de ahí sale una mariposa. De ahí viene esa misma palabra que es el griego. Recordamos de nuevo, Moisés representaba ¿qué cosa? La ley. ¿Ya? ¿A quién le fue dada la ley en el monte Sinaí? A Moisés. ¿Ya? Por eso él representaba la ley, era una representación de la ley. Y Elías representaba ¿a qué? A todos los profetas. Porque el Señor en el tiempo del Antiguo Testamento, aparte de dar la ley a Moisés, que la tenía que cumplir su pueblo, también daba palabras a través de ¿quién? De los profetas. También el Señor les hablaba a través de los profetas a su pueblo. Entonces, por eso eran dos figuras muy importantes para los judíos, la ley y los profetas. Esto también lo vimos, ¿verdad? Dijimos que Moisés y Elías fueron dos grandes profetas. Vamos a leerlo, hermana Jimena, por favor, y mi hermana Evelyn Salazar después Malaquías. Amén. Hermana Jimena, Deuteronomio 18:15. Ahí sí. Profeta de en medio de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y Malaquías, hermana Evelyn Salazar? Amén. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén, ahí está, ¿ven? Moisés en Deuteronomio ya había profetizado la venida del Señor. Y ya terminando Malaquías, recuerden que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ya Amén. casi terminando el libro de Malaquías, también habla habla del Mesías que iba a venir. Moisés y Elías alentaron al Señor, ya lo dije, ¿verdad? Que él había de cumplir toda la ley y todos los profetas. Y después salió esta voz del cielo del Padre. Hermana Natalia, Mateo 5:17, ya que lo digo, vamos a leerlo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Amén. Ahí está, ¿ven? El Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Él no había venido a abrogar la ley y los profetas. Él la había venido a cumplir. Y después se escuchó la voz del Padre que le dio aliento y ánimo. Mateo 17:5, hermana Nancy. Mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Amén. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerde siempre esto, hermano, Dios sale a nuestro encuentro. Siempre que usted esté con necesidad, el Señor va a salir a su encuentro, pero debemos buscarle. Ya dice la Escritura también que Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Salmos 46, del 1 al 3, hermana Karen. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Amén, amén. Así como la voz de Jehová cuando salió ahí en el monte Sinaí, ¿se recuerdan cuando estaba dando la ley a Moisés? Se escuchaba el estruendo ahí en el monte Sinaí, que inclusive el pueblo estaba temeroso. Esa misma voz ahora daba la autoridad ¿a quién? A Jesucristo. Y por eso el Señor dijo, a Él oíd, diciéndole verdad a los profetas, a los discípulos que estaban ahí, que tenían que oír a quién, a Jesús. Que Él era ahora la autoridad, ya que Él era la autoridad, ya por sobre Elías, por sobre Moisés. Y por eso debían oírlo a Él. Los discípulos también fueron alentados, ¿verdad? A través de esta oración. No solamente Jesús recibió aliento, ¿verdad? De Elías, de Moisés y de la voz de su Padre, sino que también los discípulos fueron alentados. Recuerden que los discípulos, como todos judíos, creían que el Mesías iba a instaurar su reino en los días en que estaban ellos, ya que cuando viniese el Mesías ellos habían entendido las profecías del Antiguo Testamento, que el Mesías que iba a venir iba a derrotar el imperio que estaba en ese tiempo, que era el romano. ¿Ya? Pero el Señor no venía a eso. Va a venir en un momento, sí. ¿Ya? Cuando el Señor esté en su segunda venida, ¿ya? Él va a venir y va a liberar a su pueblo y va a venir a reinar. ¿Ya? Pero no era este día. El Señor venía ahora a ser inmolado por nuestros pecados. Recuerden, durante 3 años que estuvieron el Señor, los discípulos con Jesús, ¿ya? Repentinamente el Señor empieza a decirles que Él iba a morir. ¿Ya? Imagínense, lo ven cómo estaba haciendo prodigio el Señor Jesús, hacía milagros, como ellos también, ya en un momento el Señor los envió, y ellos también empezaron a sanar enfermos, a hacer milagros, a liberar endemoniados. Estaban viendo todo este poder, entonces ellos pensaban que en cualquier momento Jesús se levantaba como su gran líder, como su gran salvador del imperio romano, y los liberaba. ¿Ya? Pero el Señor empieza ya en sus últimos 6 meses más o menos de ministerio a hablarles que iba a morir. ¿Ya? Eso debe haber sido algo que ellos no entendieron. En realidad algo que los debe haber dejado desalentados. Y por eso Pedro le dice, no, Señor, dice que lo toma aparte, Señor, que esto de ninguna manera te acontezca esto. No puedes, tú no puedes sufrir, tú eres nuestro Mesías. Ya, por eso lo tomó aparte. Vamos a leer Mateo 16, 21 al 23. Amén. Amén. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? No pone las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los discípulos necesitaban también consuelo, vuelvo a repetir, y por eso el Señor se los llevó, sobre todo a Pedro. Recuerden que Pedro después lo iba a negar 3 veces. Ya lo iba a negar, y Pedro hasta el último momento, recuerden que él todavía tenía en su mente, ya que el Señor no lo iba a entregar. ¿Tú tienes máquina de coser? Déjenme desactivar a la hermana, ahí sí, desactivar a la hermana Evelyn. Ya, estaba cosiendo, no sé, un chalequito me imagino yo. Ya, los discípulos entonces necesitaban consuelo, necesitaban aliento, y esta reunión en el monte también a ellos
los animó, y como le estaba diciendo el apóstol Pedro, hasta último momento, recuerden cuando fueron a aprender a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada a defender a Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando Pedro, el Señor le anunció que él lo iba a negar, Pedro sinceramente había dicho al Señor, yo te seguiré hasta la muerte, porque él se la jugó cuando lo vinieron a aprender a Jesús, sacó su espada para defender a su Mesías, a su maestro. Entonces los discípulos, ¿verdad?, recibieron este consuelo de dos maneras. Primero, recibieron una clara declaración que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque escucharon la voz del Padre. Dice Pedro nuevamente, como siempre Pedro, hablando apuradamente, hablando de más. ¿Ya? ¿Qué hizo Pedro? Puso a Elías y a Moisés al mismo nivel que Jesús. Lucas 9:33, hermano Jorge. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Amén. No sabiendo lo que decía. Yo estuve buscando algunos comentarios, ¿verdad? Y algunos comentaristas dicen que es posible que Pedro también haya tenido en su mente, hay un festival que se celebraba, no sé si en la actualidad se celebra, que es el Festival de las Enramadas, ya que nos relata ahí Levítico, capítulo 23, 42 al 43. Mi hermana Liliana, por favor, si lo puede leer. Levítico, capítulo 23, 42 al 43. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. 23. Dio 25, 42 y 43. No, era el 23, hermana Liliana, discúlpeme. Era el 23. Sí. 23. ¿43? Sí. 23, 42 y 43. Ahora. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios. Amén. Esta era una fiesta solemne que tenía también el pueblo. Ya y era algo bastante entretenido, por decirlo de alguna manera, porque salía la gente de sus casas, ya es como ir de camping, para que se haga una idea. Cuando yo le digo a mis hijas, vamos a acampar, y vamos 3, 4 días, armamos nuestras carpas y nos quedamos ahí durmiendo. Aquí en esta fiesta pasaba lo mismo. Salía la gente de sus casas, ponía o armaba estas enramadas, que se llaman, y estaban ahí durante 7 días. Y ahí este festival era bastante alegre, ¿verdad? Imagínense toda la gente de alguna manera acampando fuera, en lugares abiertos, en estas enramadas que se llaman, y se producía este festival. Entonces quizás Pedro tenía en mente esta fiesta del Sukkot que se llama, y ahí por eso quería hacer 3 enramadas. También hay otro comentario que habla de que Pedro ya también quería construir recordatorios. Ya quería hacer recordatorios para Moisés, Elías y Jesús, ya que estaba representando ahí las 3 piedras principales ya de la palabra del Señor. Ya, pero sabemos que la única piedra principal, y que después Pedro también lo dice ahí en su carta, en 1 de Pedro 2:6, que hay una sola piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermana Jimena, 1 de Pedro 2:6. Parece que no está. Así está mi hermana Jimena. ¿Hermana Jimena ahí está? Sí. No se escucha nada, hermana Jimena. Nuevo. Ahí sí, hermana Jimena.
Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Qué interesante, hermanos, que cuando apareció Elías y Moisés, los apóstoles le reconocieron. ¿No se ha preguntado eso? ¿Cómo fue eso? Es interesante saber también, hermanos, que en el cielo nos vamos a conocer. Ya cuando lleguemos al cielo, yo voy a conocer a mi hermana Natalia. Yo voy a saber quién era ella. Mi hermana Liliana, también mi hermana Jimena, todos mis hermanos en el cielo, nos vamos a conocer. Imagínense qué maravilloso no fue necesario, o al menos la Escritura no lo dice, que ellos se presentaran. No relata aquí el Evangelio que Jesús haya dicho a Pedro: mira, ahí te presento a Moisés, Elías. Ya ellos se conocieron. Ya la Escritura habla de que vamos a ser conocidos en el cielo, así como hemos sido conocidos aquí en la tierra. Así que qué interesante, esto también es un motivo de gozo, para saber que en el cielo vamos a estar con nuestros seres amados también, y que los vamos a reconocer. Ya recuérdense la historia del rico y Lázaro, ya cuando el Lázaro estaba en el seno de Abraham, y dice que el rico hablaba con Abraham, y le decía: oye, envía a Lázaro que venga y moje la punta. Entonces también se conocían. Qué interesante eso. También es motivo de gozo para saber que en el cielo nos vamos a recordar. Ya voy a ver a la hermana Jimena, ahora hermana Jimena, y quizás nos vamos a recordar cuando hacíamos las clases, ¿verdad? O algún hermano que se le cae el micrófono abierto, no sé. Pero va a ser un momento de bastante gozo poder vernos, hermano, en el cielo. Esa es una promesa que nos hace el Señor Jesucristo. Ya no va, porque algunos creen que vamos a ir al cielo y vamos a hacer, si bien es cierto, el Señor va a darnos cuerpos transformados, va a darnos un nuevo nombre, pero el Señor no va a borrar nuestra mente. Ya vamos a saber quiénes fuimos, quiénes estábamos en la tierra. Obviamente, me imagino yo, no vamos a poder recordar quizás a algún familiar que no va a estar en el cielo, porque si no sería un momento triste, ¿ya? Y dice el Señor que en el cielo no va a haber tristeza. Entonces yo me imagino que eso no va a estar quizás en nuestras mentes, ya pensando en que nos puede dar pena. ¿Ya? Vamos a avanzar. Por si alguno tenía duda de que en el cielo no lo íbamos a conocer, sí, nos vamos a conocer. Vamos a saber quiénes fuimos. La expresión mi hijo amado señala que Jesús es el Mesías. Salmos, capítulo 2:7. El reino del ungido de Jehová. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Mi hijo eres tú. Y ahí es la voz en esta transfiguración, ¿verdad? Habla de que tú eres mi hijo amado, a él oí. Muchos años más tarde también Pedro recordaba esta reunión que él tuvo ahí en este monte de la transfiguración. ¿Ya para qué? Para animar a sus hermanos. Hermana Natalia, segunda de Pedro, capítulo 2, 16, 18, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Ahí se dan cuenta cómo Pedro recordaba también esta reunión para alentar a los hermanos. ¿Ya? Y siempre, y vuelvo a repetirlo, hermano, momentos difíciles, aliéntese pensando en lo que el Señor ha hecho en su vida, las cosas buenas que el Señor ha hecho. Y a mí me ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado, hermano, cuando estamos en alguna dificultad, empezamos a orar y el Señor trae a nuestra mente momentos que hemos vivido difíciles y cómo el Señor nos ha libertado o nos ha sacado de eso, ¿verdad? Y empezamos a decir: pero si he estado en momentos más difíciles en mi vida y el Señor me ha libertado, me ha sacado, me ha llevado en victoria. Y eso también nos va alentando. Ya lo mismo pasaba con el apóstol Pedro. Él recordaba en este monte santo cuando ocurrió esta transfiguración. Recuerden que el Señor se llenó de su gloria. Se llenó de su gloria. ¿Ya? ¿Cómo era el Señor? ¿Cómo iba a estar en su gloria? ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros también cuando estemos en el cielo? Entonces eso estaba recordando Pedro. ¿Qué otra cosa pasó con estos discípulos? Ellos vieron la gloria más allá de la tumba. Ya la pena que podía haber traído Pedro
los discípulos, Jacobo, Juan, al escuchar, ¿verdad?, que el Señor iba a morir, ya esta pena que ellos traían era suavizada. Ya cuando pensaron y cuando pensaban en cuál era la gloria que continuaba después de esta muerte. Y ahí el Señor, cuando se transfiguró, ellos la pudieron ver. Ya también el apóstol Pablo nos habla, hermanos, de que estar con Cristo es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Hermana Nancy, por favor. Amén. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Amén, amén. El pastor Rubén, cuando estuvo enfermo de COVID, siempre bromeaba y decía, nos da este texto, decía Filipenses 1:23, estar con Cristo es muchísimo mejor. Gracias al Señor, ahora él ya está recuperado, se está recuperando ya. Pero es verdad, hermano, parece una frase cliché, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Obviamente, hermanos, que nosotros nos ponemos tristes porque vamos a dejar familiares acá. Yo en mi caso tengo 3 hijas, ya la pena mía de partir con el Señor podría ser pensar que ellas van a estar tristes, ¿verdad? Que no van a tener a su papá. Y eso es normal, ¿ya? Eso es natural. ¿Ya? Pero sí, en el fondo de nuestros corazones sabemos que estar con Cristo es mucho mejor. Y a veces con mi señora hablamos y conversamos y nos miramos y decimos, lo mejor es que venga el Señor ahora, ¿verdad? Que venga y nos lleve a todos y estemos en su gloria. A todos. Ya tantas cosas que están pasando, que lo mejor es que venga el Señor y estemos todos en su presencia gozándonos. Pero estar con Cristo, hermano, siempre es muchísimo mejor, ¿ya? Siempre. Pasamos valles de sombra, de muerte, busca al Señor, reciba consuelo a los pies de Cristo. A los pies de Cristo cantamos una alabanza, ¿es verdad? A los pies de Cristo, no hay lugar más alto que estar ¿dónde? A los pies de Cristo. El Señor, cuando nos humillamos, Él nos levanta. Él nos levanta y no nos levanta para inflarnos el pecho, para hacer, no, nos levanta en el sentido de que nos toma la mano y nos levanta del suelo. Y ahí seguimos caminando con el Señor. Amén. Tenemos esta esperanza, hermanos. Tenemos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:13, ¿qué nos dice? Hermana Karen. Y yo cuando les dejo esos monitos ahí que le pongo recuerde, no olvidar, es importante. La idea es que resaltar, ¿verdad? Que no olvidemos estos pasajes, que no olvidemos la palabra del Señor en los momentos que estamos en aflicción. Amén, hermana Karen, ¿está ahí? No la veo. Sí, aquí estoy. Amén, es que estaba en Mateo. Y ahora sí. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Amén. Como los que no tienen. Y el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, hablando ahí de los que ya han partido o los que ya han muerto. Y entonces tenemos esta esperanza, hermano. ¿Nos entristecemos? Sí, pues hermano. No crea que no, porque a veces viene una persona, algún hermano, entre comillas, un poco más espiritual, y dice, pero hermano, no se entristezca si se fue con el Señor, y no. No, la verdad de las cosas como seres humanos y como hombres que somos y mujeres, nos entristecemos. Ya por eso el apóstol Pablo nos dice, no se entristezcan. ¿Se dan cuenta que dice, os quiero que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza? ¿Nos vamos a poner tristes? Sí, obviamente. Pero tenemos esa esperanza que a nuestros seres amados que murieron en Cristo los vamos a volver a ver. Al pie del monte, otra lección más. Los discípulos aprendieron más acerca de la fe. Ya vamos a ver este episodio. Ya después que descendieron del monte, ya los otros 9 discípulos discutían con una gran multitud. Se los voy a leer en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Aquí vamos a pasar a ver a este padre que ruega, ¿verdad?, por su hijo que estaba endemoniado. Hermana Evelyn, lea usted primero Mateo 14, 17, 14 y 21, que ahí nos relata este episodio. Yo voy a leerla en Marcos. Active su micrófono, hermana Evelyn Cornejo. Ah, no, parece que no está. Ya voy a leerlo yo porque parece que está haciendo algún trámite. Ya voy a leer yo Mateo 17 del 14 al 21. Dice, cuando llegaron
al gentío, ya hablando de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, con Jesús cuando bajaron del monte, dice, cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Este versículo 21, ya en la Biblia NTV, ya que es otra versión, habla solamente de la oración, ya no habla del ayuno. Ya en los manuscritos un poquito más antiguos que se han encontrado, esta palabra ayuno no aparece. ¿Ya? Y en Lucas habla solamente de oración. Esto no quiere decir que no tenemos que ayunar, ¿eh? Solamente es por si alguno tiene la Biblia NTV, ya solamente le va a aparecer, sale solo con oración, no va a aparecer la palabra ayuno. ¿Ya se entendió esa parte? Ya en los manuscritos que están, que no son tan antiguos, aparecía la palabra ayuno, pero los más antiguos aparece solamente oración. Ese es un pequeño alcance para los que tienen la Biblia NTV. ¿Ya? Aquí nos dice en Mateo 17:15 que el joven era lunático. No sé si alguien escuchó, yo cuando era mucho más chico, escuchaba que la gente que estaba lunática estaba endemoniada. No sé si alguien lo ha escuchado. Antiguamente se creía que la gente lunática, pero la verdad de las cosas que no es así. Aquí en la Biblia los pone totalmente separados. ¿Alguien lea, hermano Jorge, Mateo 17:15, por favor? Que ahí también nos habla de esto. Mateo 17:15. 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Amén. Amén. Mire lo que dice Mateo 5:24, que yo no lo noté ahí, pero lo tengo acá. Lo busqué y dice Mateo. Ya no. Espera un poquito. Ya no, no era el versículo. Hay un versículo que habla que el Señor cuando envía a sus discípulos ya a sanar y a hacer milagros, habla de que ellos sanaron, echaron fuera demonios y también sanaron lunáticos. ¿Ya? Entonces, para que quede bien claro esto, hermano, no, la gente que está lunática o tiene problemas en la mente no siempre está endemoniada, ¿ya? A veces asociamos enfermedades con demonios, pero no es así, ¿ya? Y este demonio que tenía este joven causaba que él fuera sordo y mudo, ¿ya? Y dice la Escritura que este demonio también habitaba desde temprana edad en este chico. Vamos a ver 3 lecciones que podemos extraer de este episodio. ¿Ya? El poder, hermanos, espiritual de ayer tiene que renovarse día a día. ¿Ya? Como les dije, los discípulos ya habían hecho estas sanidades, ya habían hecho estos milagros anterior a este evento, pero justamente en este momento no pudieron hacerlo. Entonces esto también nos dice ¿qué cosa? Que nosotros tenemos que renovar nuestra fe, no nuestra salvación. Ya nosotros somos salvos y eso no se renueva. Lo que vamos renovando es nuestro espíritu, es nuestra comunión con el Señor, ya nuestra llenura del Espíritu Santo. Ya dice ser llenos del Espíritu Santo, no embriaguez con vino, lo vamos a leer, sino que sean llenos, y esa es una llenura constante. Constantemente debemos estar buscando de la llenura y de la presencia del Señor. ¿Ya? En Mateo 11, hermana Liliana, por favor. Ahora, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se dan cuenta cómo el Señor ya le había dado la autoridad? Es la misma autoridad que tenemos hoy en día, hermanos. ¿Ya? No se olvide, es la misma autoridad que tenemos hoy en día como cristianos para sanar enfermos, echar fuera demonios. Y ellos ya lo habían hecho con éxito,
¿Alguien? Lucas 9:6, hermana Andrea. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. ¿Se dan cuenta? Que ya estaban haciendo estos milagros antes, pero en este momento tuvieron, ¿verdad?, falta de fe. Y es lo mismo que pasa que en nuestras vidas, cuando el Señor obra en nuestras vidas, cuando vemos la mano del Señor en nuestras vidas, pero después, al día o a la semana, viene un problema grande, lo vemos tan grande, que nuestra fe empieza a decaer. ¿Sí o no que nos pasa? A todos nos pasa, yo creo, hermano. Lo mismo pasó con estos discípulos. Yo me imagino que, porque aquí la Escritura habla de que este demonio tomaba al niño, lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego, ¿verdad? Y me imagino que ellos al ver esta situación, ya su fe empezó a temblar un poquito, empezaron a dudar, ¿ya? Entonces, siempre, hermano, debemos estar buscando del Señor, ¿ya? Para que no nos ocurra esto, para estar siempre firmes en las promesas del Señor. Ellos ya tenían la autoridad, el Señor ya le había dado la autoridad de hacer esto. Vamos a leer ahí en Efesios 5:18. Hermana Jimena. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Y 2 Corintios 4:16, hermana Evelyn Salazar. Amén. Viviendo por la fe. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Somos llenos del Espíritu Santo cada día. No es que el Espíritu Santo venga y vaya en su vida. Usted ya tiene el Espíritu Santo en su vida, ¿ya? Pero esta habla de una llenura constante, de un constante buscar del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque eso nos va también mostrando cuál es la voluntad del Señor. Ya, por eso es importante. Ya no es que, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no es que esta fe, ya que la fe que vaya creciendo en oración, en búsqueda de su palabra, nos hace a nosotros más poderosos. Si recuérdense que el poder viene ¿de quién? De Dios. De Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es poner nuestra confianza y nuestra fe ¿en quién? En Dios. En el Señor Jesucristo, que Él el que hace las cosas. Él el que obra cuando nosotros oramos por los enfermos y son sanados. El que está obrando es el Señor Jesús, es su poder. Entonces nuestra pequeñita fe tenemos que ponerla ¿en qué? En el que es poderoso. Por eso dice, si tuviera fe, un poquito de fe, como un grano de mostaza, ¿verdad? Podría mover montes, dice la Escritura. Entonces esa fe tiene que estar bien encaminada, bien puesta. Y no es para que nuestra fe, cuando ya tenemos esa confianza en el Señor, podamos hacer lo que queremos. No es eso, hermanos. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, buscamos al Señor en oración, leemos su palabra, nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad que es agradable y es perfecta, no para hacer lo que nosotros queramos, hermano, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, no nos equivoquemos, no erremos. No es para llegar y empezar a pedirle cosas al Señor, empezar a declarar cosas. No es para eso, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo, buscando al Señor, es para conocer su voluntad. ¿Ya? En las batallas de hoy, hermanos amados, no podemos vencerlas con las fuerzas de ayer. ¿Ya? Siempre debemos ser guiados por el Espíritu Santo, como nos dice el apóstol Pablo, el cual nos lleva de triunfo en triunfo. En triunfo. Hermana Natalia, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y de qué? De su conocimiento. Habla siempre del Señor. Ya, si nosotros, hermanos, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Amén. Ni el deseo, hermano, ni el conocimiento que tenemos, ya, sirven como sustituto para la fe. Ya podemos conocer la Biblia de tapa a tapa. Ya, pero ese conocimiento ya no es un sustituto para nuestra fe. Nos ayuda, obviamente, porque aumenta nuestra fe. A leer la palabra del Señor, a leer y escudriñar sus promesas, eso va aumentando nuestra confianza y nuestra fe. Los discípulos deseaban, y yo me imagino, trataba cuando estudiaba esto de imaginarme, ¿verdad?, el episodio de cómo entre todos los discípulos trataban de, no sé, de gritarle a este joven, a este demonio que saliera afuera, quizás sus gargantas cómo estaban ya tanto gritar, y tenían el deseo,
La autoridad la tenía, se la había dado el Señor, ¿ya? Y no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer. Los discípulos sabían, y ahí como le vuelvo a repetir, por la sola autoridad, ¿verdad? Que el Señor le había dado, que podían hacerlo. Vamos a volver a leer Mateo 10:10, hermana Nancy. Amén. Amén. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. No era ese, pero no importa. Pero es la misión de los 12, ya que era el 10:1, me equivoqué yo, hermana Nancy, disculpe. Y el 10 me dijo. Sí, me equivoqué yo. Me sobró un 0. Lea el 10:1. Es usted una hermana que vale 10 por eso. 10. 10:1, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Me cuenta que ya tenía la autoridad. Y este episodio pasó antes que tuviesen este problema ahí con este joven endemoniado. Pero le faltaba una cosa, le faltaba la fe. Y ahí está el granito de mostaza ya de esta fe. Y también el Señor en Lucas 17:6 no solamente habló de mover montes, sino que habló de mover un sicómoro, que era un árbol bastante grande. Hermana Karen, Lucas 17:6, por favor. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigaste y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. ¿Se dan cuenta? Y si yo le pregunto, porque siempre llevamos esta frase del Señor, ¿verdad? De mover montes a nuestra vida. Decimos, sí, el monte es el problema, ¿no es cierto que lo decimos? Y está bien que lo hagamos, ¿ya? Pero ¿alguno tiene duda que el Señor puede tomar un monte y moverlo? Yo creo que ninguno de nosotros acá tiene duda. ¿Ya? El Señor puede hacer eso, si Él quisiese, puede tomar un monte y puede moverlo. ¿Ya? Y el Señor acá está diciendo que podíamos mover montes. Obviamente que ya cuando conocemos la voluntad del Señor, sabemos que esas cosas no van a ser necesarias. Y hablaba de este sicómoro también, que podíamos decirle al árbol, desarráigate de aquí, sácate de raíz y échate al mar, y eso va a ocurrir. Entonces no perdamos de vista, hermanos, que el poder del Señor ya es grande, el Señor es todopoderoso. Ya el Señor, yo no tengo dudas que el Señor, con su poder y su palabra, podía hacer esto, tomar un monte y moverlo. Recuérdense que hubo un momento que la sombra, ya cuando, no me acuerdo el nombre de Ezequías, creo que fue el rey, pidió una señal, y él dijo que la sombra retroceda. Y para que pasase eso, ¿se imaginan lo que tuvo que pasar en la tierra? Sí. Entonces el Señor puede mover montes si Él quisiese, hermano. ¿Ya? Entonces no lo dude, el Señor es todopoderoso. ¿Ya? Y eso obviamente lo llevamos a nuestra vida, y tenemos alguna montaña de dificultad, y el Señor de todas maneras la puede sacar de nuestras vidas. Muchos milagros, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí, y lo hemos visto a lo largo de las Escrituras, vienen acompañadas de 2 partes. ¿Ya? No solamente es la parte que pone el Señor como Dios todopoderoso, el que obra estos milagros, sino que también depende un poquito de nosotros, ya de nuestra fe que tenemos. Y no sé si algún hermano le gustaría compartir esto, porque siempre yo me he hecho estas preguntas y siempre hemos conversado este tema. ¿Ya? ¿Por qué el Señor a veces sana? ¿Por qué el Señor a veces no sana? ¿Será que me faltó a mí la fe? ¿Será que por el que oré no tenía fe? ¿Se ha hecho esas preguntas alguna vez, ¿no? Cuando ha tenido que orar por alguien? Yo creo que todo. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted, hermana Natalia, de eso? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasa ahí? Ay, yo pienso que la fe, o sea, primero es la voluntad del Señor. Porque uno puede orar por alguien, pero si la voluntad del Señor es que esa persona que sane y que esa persona tenga que partir, es la voluntad de Él, y eso es, porque eso creo yo, primero es la voluntad del Señor. Yo no creo que por la fe, porque me falte fe a mí, Dios va a permitir que otra persona se agrave o fallezca. ¿Alguien más quiere opinar? No sé. Yo opino que bueno, a mi parecer creo que
que si yo puedo estar todo un día orando por una persona y la persona si no tiene fe, el Señor está como, a ver, como malgastando su tiempo, porque si yo le estoy orando a usted y usted no confía en Dios, no tiene fe en Él, ¿cómo lo va a sanar a usted? Si usted no cree. Esa es mi humilde opinión. Amén. ¿Qué más? Hermana Jimena, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? O hermana Liliana, no sé si quiere compartirnos algo. Quiero leer algo que sale en la Biblia de estudio. Dice Diario Vivir, en referencia también a este texto, dice así: Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que les mostró cuán importante sería la fe en su ministerio futuro. Y creo que, o sea, haciendo hincapié en esto, porque el Señor dice, si tu fe fuera como el grano de mostaza, y si lo ven ahí en el dibujo, ahí entre medio de los dedos se ve ese grano de mostaza, pero esa semilla, después el árbol que está al lado. Entonces, la importancia de la fe en toda la vida cristiana, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí también hay un énfasis a tener fe en el Señor, a que, como decimos, podemos enfrentar dificultades porque sabemos que tenemos aflicciones, que tenemos enfermedades, todo, pero nuestra mirada no debe estar puesta en el problema ni en la enfermedad. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí lo que el Señor también recalca es la fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Amén. En la circunstancia, en el problema, no sé, en que pueda cambiar el gobierno, y no, nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Si creyeres, amén. Entonces, cuán importante es la fe. Esa es la importancia que el Señor también está dando aquí en este versículo, amén. Que nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Nuestra fe significa nuestra confianza, significa que estemos creyendo en lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Que creamos en la palabra del Señor, amén. Porque su palabra no vuelve vacía, amén. El Señor hará su propósito. Ahora, está bien lo que dice nuestra hermana Natalia, y yo también lo creo así. El Señor tiene todo bajo sus manos primero, amén, y también su perfecta voluntad es la que se cumple. Amén. Podemos ver sanidades a lo mejor inmediatas, podemos ver sanidades a lo mejor un poco progresivas, así de a poco, amén, pero el Señor sigue obrando, tiene el poder, la autoridad para hacerlo, el Señor lo hace, amén, pero cuán importante que nosotros debemos depositar nuestra fe en el Señor. Y a eso nos invita el Señor, amén, y que Él actuará, porque Él a través de nuestra confianza en Él, amén, a través de la oración, que es algo que siempre recalcamos, amén, cuando estamos en dificultad de buscar en oración, como decía nuestro hermano Rodrigo un poquito antes en esta misma clase, amén, que cuando estuvo en aflicciones, su primero fue buscar en oración al Señor, buscar la guía, la dirección, la respuesta en el Señor. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo de oración. Él se apartó para hablar con su Padre. Entonces, cuán importante eso también, por eso influye en nuestra fe, en la oración, de buscar la comunicación con el Señor y la lectura de la palabra. Amén. Amén. Y el Señor hará. Amén. Amén. Y le pregunto, hermano, ¿confiamos en la voluntad del Señor para nuestra vida? Eso es importante. Saber. Amén. Saber. Estaba buscando También aquí. dice la palabra que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Amén. Es el mismo que voy a leer yo. Dice el Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca olvide eso, hermanos. Amén. Confiamos en el Señor y confiemos también en que su voluntad es la mejor, es agradable y perfecta. Recuerdo, hace muchos años atrás, unos hermanos fueron a orar por unos enfermos. Y el hermano que iba a cargo de este grupo, entró a la casa de este hermano enfermo, y le dijo a una hermana, creo que iba con ellos, que orara por el enfermo. El hermano oró, y cuando terminó de orar, dijo, y Señor, que se haga tu voluntad. Ya oraron por el enfermo, que el Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya dice la Escritura, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Toma a los hermanos, toma a los ancianos, y oren para que el Señor les sane. Y este hermano terminó de orar y dijo, pero Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Y después cuando salieron de la casa, el hermano que iba a cargo lo retó. Le dijo, pero oraste sin fe, ¿cómo dijiste como por decir, bueno, si no lo sana, es tu voluntad? Oraste sin fe. Y la verdad de las cosas es que no es así, hermanos.
¿Se recuerdan las palabras de nuestro maestro, nuestro gran maestro es Jesús? ¿Qué dijo Amén. cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní? Señor, que pase de mí esta copa. Esa fue su oración. Pero Y que se haga tu voluntad y no la tu mía. voluntad. ¿Se dan cuenta? Si el Señor nos Amén. enseña, la Escritura nos enseña cómo debemos ser cristianos, cómo nos debemos Amén. manejar en la vida. No está mal, hermano, que usted ore por la voluntad del Señor. Si lo mejor que nos puede pasar, hermanos, lo mejor es la voluntad del Señor. Amén. Fija, siempre le digo, chiquilla, le digo yo, con su mamá, lo mejor, lo que queremos es que ustedes estén bien. Lo mejor para ustedes, cuando les quitamos los computadores porque están mucho rato jugando y metían en el computador, se enojan. Yo le digo, pero es lo mejor para ustedes, hija, salgan a dar una vuelta, salgan a tomar aire. ¿Ya? Lo mismo el Señor con nosotros. El Señor quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces confiemos en el Señor. Ya, pero sí, obviamente, ¿verdad? Y lo vamos a ver, ya estas dos partes que contiene un milagro, una sanidad, un problema. La parte que viene de Dios y la parte que debemos poner nosotros, que obviamente que la nuestra es mucho más pequeña. Ya Dios pone de su parte, Dios no pone de su parte, disculpe, si nosotros no ponemos de la nuestra. ¿Ya? Importante. Dios no va a poner de su parte si nosotros no ponemos lo que nos corresponde a nosotros. La gente que dice que no cree en Dios dice, pero muéstrame al Señor y yo voy a creer. Muéstrame que Él existe, que me aparezca y yo creo. Pero Dios dice, no. Si tú quieres creer, tú quieres ver mi gloria o quieres verme reflejado en tu vida, tienes que primero creer. Hebreos 11:6. Hermana Evelyn Cornejo, no sé si está. Porque la vi parece haciendo algunos trámites. ¿No? Hebreos 11:6 se lo voy a leer yo entonces. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que se dan cuenta. El Señor no tiene ninguna obligación de mostrarse a la gente. La gente atea que dice, no, yo si no lo veo no voy a creer. No, el Señor dice que el que le busca tiene que creer que Él existe. Y algunos dicen, pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, la Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Ya usted siéntese ahora que hay sol, a ver una puesta de sol hermosa. Eso habla de un creador. Ya, o si nos miramos nosotros mismos, la capacidad que tiene el ojo de ver, de hablar, todos los músculos que se mueven en mi boca cuando yo estoy hablando ahora, si yo lo tratase de hacer conscientemente no podría. Haría una majamama de palabras que me saldrían. Si es que me saldría algo. Todo eso es porque hay un Dios que nos creó inteligentemente. Entonces, ¿no? Debemos primero tener eso, saber que el Señor existe y buscarle. Y el Señor va a aumentar nuestra fe. El padre del muchacho endemoniado pidió a Jesús que le ayudara en su fe. Marcos 9, 22 al 24. Hermano Jorge, por favor. Marcos 9, versículo 22 al 24. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Amén. Jesús enfatizaba, y está enfatizando aquí, la parte que le tocaba al Padre. ¿Verdad? Si crees, al que cree todo le es posible. Se las voy a leer en la versión NTV, que cuando la vi me pareció, me gustó cómo la presenta aquí en la versión NTV. Dice, claro, dice, a menudo, hablando del Padre, el Espíritu le arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Miren lo que le dice el Padre en esta versión. Ayúdanos si puedes. Y el versículo 23 en la versión NTV le dice, Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? ¿Se imagina la respuesta del Señor? Es cuando a veces oramos al Señor y le decimos, Señor, no sé, pues necesito de tu ayuda, de tu paz. ¿Podrás darme paz? Es como escuchar al Señor Jesús decirme, ¿cómo que no te puedo dar paz? ¿Se dan cuenta de lo que le dice Jesús a este hombre? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y ahí es lo mismo que nos pregunta el Señor hoy en día, cuando desconfiamos del Señor, cuando no confiamos en su palabra,
El Señor nos puede estar preguntando, como le preguntaste, Padre, ¿cómo que si puedo? Por supuesto que el Señor puede, el Señor es todopoderoso. Confiemos en el Señor. La poca fe del Padre tenía, la poca fe que este Padre tenía fue incrementada ¿por quién? Por Jesús. Si usamos esa poquita fe que tenemos, Dios la va a ir perfeccionando. Ya nunca olvide eso. Recuerde, la fe es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo inmerecido. ¿Ya? Entonces, no nos jactemos cuando pasemos mucho tiempo con el Señor, estudiando su palabra, orando, ayunando. No nos jactemos. No digamos, es que el Señor me usa porque yo le he dedicado mucho tiempo a Él. El Señor me usa porque yo oro todos los días 2 horas, ayuno 2 veces a la semana, leo 20 versículos de la Biblia al día, y por eso el Señor, ¿verdad?, obra en mi vida. Hermanos, la fe, la autoridad que nos da el Señor es un regalo del Señor. No la ganamos nosotros por nuestras obras. Ya, eso que quede bien en claro, porque algún hermano que recién se ha convertido al Evangelio, ¿puede orar por un enfermo? Por supuesto que puede orar, hermanos. No es necesario que él pase horas y horas y horas buscándola porque se convirtió recién. ¿Puede orar? Por supuesto que puede orar, hermanos. Si usted está con un problema, no llame al pastor. Si está en el problema ahí, ore usted por el enfermo. Si la autoridad la tenemos todos como hijos del Señor. ¿Por qué? Porque esta fe, porque este don que el Señor da es gratuito. Usted entrega su vida a Cristo y el Señor le da este regalo. ¿Y por qué entonces oramos y buscamos al Señor? Para conocer más de su voluntad. Yo me maravillo cuando leo el episodio, cuando el apóstol Pablo dice que estaba exhortando ahí a los hermanos, estaban, no me acuerdo si era 3º o 4º piso, y había un joven sentado en la ventana, y que donde se había alargado tanto la reunión, se cayó de la ventana, y el apóstol Pablo bajó corriendo, lo abrazó, y este hombre resucitó. Yo me maravillo de la fe que tenía el apóstol Pablo. Amén. ¿Cómo sabía él que el Señor lo iba a sanar? Yo me imagino porque él tenía una comunión con el Señor, tanto que conocía la voluntad del Señor. Recuerden Jesús cuando fue a sanar a Lázaro. ¿Recuerdan ese momento cuando él apareció y vio a la gente que estaba triste, llorando? Y él también dice que se entristeció y lloró. No porque Lázaro estuviese muerto, porque más adelante dice, Padre, yo sé que tú ya me has contestado. Yo ya sé que tú vas a resucitar a Lázaro. Porque él había pasado toda la noche haciendo ¿qué? Había estado orando. Entonces el Padre ya le había mostrado que él iba a resucitar a Lázaro. Pero lo hizo, dijo, por la incredulidad de los que están viendo. Y Lázaro dice que fue resucitado. Entonces, por eso, hermanos, buscamos al Señor. No para tener más poder nosotros, sino para conocer la voluntad del Señor, para que el Señor pueda obrar con nosotros. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y el mediador de nuestra fe, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermana Liliana, Hebreos 12:2. Por favor. Oye, calladita. Ahora, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Debemos pedirle, hermano, al Señor en oración que aumente nuestra fe, que nos ayude a creer. Ya, Dios va a ir perfeccionando, hermano, su fe. Ya en la medida que le busquemos de todo nuestro corazón. Ya. Recuerda, hermano, y disculpe que sea un poquito repetitivo en esto. Ya no le pedimos al Señor que aumente nuestra fe para que hagamos lo que queremos. Ya que hagamos conforme a nuestro. No lo hacemos para hacer la voluntad del Señor. Ya yo recuerdo con mi esposa, cuando todavía teníamos las 2 más grandes, le oramos al Señor para que el Señor nos queríamos un varoncito nosotros, que nos salga de aquí, porque queríamos un hijo varón, y oramos al Señor, y después, bueno, ya mi señora después quedó embarazada por la misericordia del Señor, y yo conversando esto con un hermano en la iglesia, sí, mi señora está embarazada, no me acuerdo si tenía 2 o 3 meses. ¿Y qué quiere usted que sea? Me dijo, hermano. No, nosotros queremos que sea un varón. Pero obviamente le dije yo que yo quiero que sea la voluntad del Señor. Yo no quiero que salga sanita y que cuando crezca sirva al Señor. Eso es mi deseo de mi corazón.
Obviamente que yo quería un varón, pero... Y el hermano me dice, no, pues hermano, ¿por qué lo dice así? No, pues usted tiene que orarle al Señor, pues tiene que decirle, Señor, yo quiero que sea un hombre, dígale hasta el nombre que usted le va a poner a ese hijo. Y yo entre mí dije, no me pareció bien, dije, yo no le dije al hermano, obviamente, pero yo dije, no, Señor, si yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, yo quiero lo que tú quieras para mi vida, eso es lo que necesito, eso es lo que quiero. Y obviamente que no le oré de esa manera al Señor. Y bueno, nació nuestra hija Francisca, que ustedes la conocen, es muy linda, muy amorosa, y doy gracias al Señor, está sanita. ¿Ya? Pero les vuelvo a repetir, hermanos, o sea, la fe y buscar del Señor es para hacer su voluntad, no la nuestra. ¿Cómo el Señor aumenta y perfecciona esta fe? ¿Ya? Cuando estamos siempre orando, sin desmayar, dice, el mismo Jesús dijo esto, en Lucas 18:1, hermana Andrea. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Amén. Con esto vamos a ir terminando ya, para que no se ponga nerviosa. Dios perfeccionará también nuestra fe al leer su palabra, al leer la Biblia. Romanos 10:17, hermana Andrea, también, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Esta fe viene por el oír, acuérdense, por el oír palabra del Señor. Dios renueva nuestra fe cuando oramos y ayunamos. Marcos 9:29. Hermana Jimena. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Importante. ¿Cómo aumentamos la fe en el Señor? Buscándolo en oración, perfeccionándonos, ¿verdad? Leer su palabra, orando y ayunando también. Ya recuerden, el ayuno es cuando es dejar, bueno, dejamos los alimentos, hay algunos toman agua, hay diferentes clases de ayuno, lo podemos hablar en otra clase, ya, pero la idea del ayuno también es apartarse. ¿Para qué? Para buscar del Señor. ¿Y cómo le buscamos? Orando, leyendo su palabra, cantando también, alabando al Señor. Ya, por eso es importante hacerlo. Ya cuando estamos en comunión con Dios, podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Romanos 12:2, con esto vamos a ir terminando. Hermana Evelyn Salazar, por favor. Y después mi hermana Natalia. Disculpe. Deberes cristianos, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y primera de Juan 4:14-15, hermana Natalia. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Primera de Juan, hermana, ahora. Me lee, por favor, también. Primera Juan, la carta de Juan, al final, al lado del Apocalipsis. Primera de Juan. No, sí está bien, sí leyó bien, parece. ¿Sí? No, yo me debo haber equivocado, hermano, disculpe. A ver, ¿dónde estaba ese? No, yo me equivoqué. Primera de Juan, ¿cuánto era? Me dio primera de Juan 4:14 y 15. No, me equivoqué yo. Me equivoqué yo. No era ese. Era el que habla de que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. A ver, 5:14. Ya, ese es 5:14, por favor. 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Se dan cuenta? Conforme a su voluntad. Por ejemplo, cuando usted ore para que alguien conozca del Señor, ore con fe, porque esa es la voluntad del Señor, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí oramos con la fe para que esa persona también pueda conocer al Señor. Y por eso es importante, ya en la medida que tengamos una comunión más íntima con el Señor, vamos a ir conociendo cuál es su voluntad. Amén, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar para la próxima semana.
vamos a ver cuando el Señor después vuelva a anunciar su muerte. Eso lo vamos a ver por la próxima semana. En honor al tiempo. No sé si alguien, algún hermano quiere comentar algo. Quizá dar gracias al Señor, no sé. Antes de que terminemos. Le damos todos los días. Y todos los días le damos gracias al Señor. ¿Eh? Importante. Eso es verdad. Amén. Bueno, yo quiero hacer como un comentario así pequeño, que un día, va a ser cortito, no para no alargarla tanto. Estábamos compartiendo con mi pareja, bueno, con mi marido y la hija de él y el yerno, y ella empezó a hablar de que ella no podía, decía, yo creo en Dios, dijo, pero él pide que uno se humille ante él. Dijo, ¿cómo yo me voy a humillar ante él? Y le dije yo, no, pues estás equivocado, pues le dije yo. No significa, le dije yo, que tú tienes que estar tirado en el suelo, le dije, humillándote. No, cuando uno se humilla, le dije yo, es cuando uno le cuenta de corazón lo que te está pasando a ti al Señor. Y eso es lo que Él quiere, le dije yo, que uno le comunique a Él, porque, por ejemplo, le dije, a mí me pasó. Yo hice algo, le dije yo, y hasta el día de hoy me arrepiento, y a mí cuando me pasó, le dije, me llegó fuerte, le dije yo me tuve que humillar y tuve que pedirle perdón. De eso se trata, le dije yo, de que tú le pidas perdón por lo malo que tú has hecho, le dije yo. No significa, le dije yo, que él no te quiere verse en el suelo, le dije yo, no. Él lo que quiere es que tú converses con él y le digas lo que te pasa, le dije yo, porque tú lo que me estás diciendo a mí, para mí no tiene sentido. Entonces me dijo ella, es que me dijo que tú opinás y así, dijo, porque ahora me dijo que está en la iglesia, me dijo, le dije, no, mira, ¿sabéis qué? Le dije yo no voy a discutir contigo, le dije, la otra vez hicieron lo mismo conmigo, le dije, yo me quería estar en la iglesia, le dije, compartir con los hermanos y llegaba conversando aquí, y como todo cabro, bueno, yo también antes yo me iba a fiesta y toda la onda, entonces, y eso le dije yo, ustedes se ríen, y para mí no es un chiste, le dije yo, a mí le dije yo, a mí me agrada conversar con ellos, le dije yo por eso me conecto, le dije yo, porque yo con ellos me siento bien, y me siento bien al estar con Dios y al estar con el hermano. Si esa es tu opinión, le dije yo, bueno, qué pena la tuya, le dije, porque yo no opino igual que tú. Amén. Bueno, ese era un alcance que quería hacer nomás. Sí. Con el ejemplo, hermana Karen, porque recuerde Claro. que cuando nosotros nos convertimos al Señor, el enemigo se levanta y nos va a atacar. ¿Y con quién nos ataca? Claro. Con los cercanos que tenemos, con nuestros familiares. Exactamente. Siempre Claro. nos ataca. Por eso el Señor dice que no ha venido a traer paz, sino a traer guerra. Y a esto se refiere. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a empezar a tener guerra. Pero usted con el ejemplo. Yo me acuerdo cuando usted contó este testimonio, disculpe que me alargue un poquito, hace un año, más de 2 años atrás, cuando yo tenía problemas con su suegra, yo le dije, ore por ella. ¿Todavía? Empieza a tratarla bien. ¿Se acuerda que le dije? Y usted me contó después de unos meses, oye, me llevo súper bien con mi suegra. ¿Se da cuenta? Tenemos que dejar que el Señor obre en nuestro entorno, ya no pelear con ellos. Claro. Y recuerde, el Señor, como dice usted, no quiere que nos humillemos para dejarnos en el suelo. Dice, humíllense porque yo después los voy a levantar, los voy a exaltar. Esa es la misión del Señor, y yo creo que cuando más hemos estado postrados, y a veces se sabe, ¿verdad? Tenemos que tocar fondo, y de ahí el Señor nos saca. Es la única manera. Por eso el Señor dice, humíllense, toquen fondo, para que se den cuenta que el que los sacó de ahí, de ese hoyo, de ese fondo, soy yo. Y ahí nosotros nos vamos a recordar todos los días de nuestra vida de dónde nos saca el Señor, de dónde nos sacó, y vamos a continuar en esta vida con la ayuda del Señor. Es la única forma. Amén. Hermana Jimena, le dejo el pase. Usted es mi reloj ahí que siempre me... Amén. Hay un salmo que dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra de esta mañana. Amén. Sabiendo que nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Cuán importante el testimonio. Amén. Sí, hay una frase que dice que nuestro accionar habla más que 1000 palabras. Cómo nos comportamos, cómo contestamos y todo eso. Y la respuesta blanda aplaca toda la ira, dice su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar, y sabiendo que tenemos el mensaje de la mañana, amén, y después la tarde a las 6:30 el culto de la iglesia, amén, el cual están invitados a participar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el consejo de tu palabra en nuestras vidas, Señor, porque a través de ella escuchamos tu voz, Señor.
Escuchamos tu consejo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevarla a la práctica, a ser hacedores de tu palabra, Señor. También, Señor, a enseñar a otros esta palabra que recibimos en esta mañana, a compartirla con otros. Señor, tu bendita palabra. Señor, gracias. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestros hogares, nuestros hijos. Bendice cada matrimonio, Señor, cada hogar representado en esta mañana. Obra sobre sus vidas. Guíanos, Señor, a estar preparados para cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. La presencia de tu Santo Espíritu sea obrando, redarguyendo, Señor, guiándonos a la verdad de Cristo. Señor, gracias por tu bendita palabra de esta mañana, por la exhortación de tu palabra, Señor, gracias. A ti damos la gloria, Señor, y toda la honra que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan Amén. Amén, hermanita bendiga. Jimena. Ahora Dios sí les les subo bendiga la a cada clase. uno. Hermosa la clase. Dios les bendiga, un abrazo. Amén. Chao. Gracias. Dios les Hermana bendiga, Liliana. hermana Liliana, hermana Jimena, hermano Rodrigo. Dios les Bendiciones. bendiga. Abrazo, hermana Liliana. Abrazo al pastor Leal también. Dios les bendiga mucho. Amén. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Hermana Nancy, la hermana Natalia. Hermana Andrea. Hermana Evelyn, hermana Nancy, hermana Dios les Jimena, bendiga a cada hermana uno. Liliana, hermana Rodrigo, hermana Andrea. Muchas, Hermana muchas Nancy está de gracias. cumpleaños. No, No es usted. no, mi hermana No es usted. Ya, hermano. Chao, chao. Dios les bendiga. Oh, empezó la reunión. Chao. Amén.